Cifras en torno a la pobreza infantil. Primera parte. En esta unidad nos centraremos en algunas de las cifras que se relacionan con uno de los fenómenos más recurrentemente asociados a la vulnerabilidad, la pobreza, y lo haremos encuadrando aquellas magnitudes que implican situaciones de crianza y afectan a un sector especialmente sensible a sus efectos, la población infantil. Obviamente, no se trata de un listado exhaustivo de estadísticas sobre precariedad, pero en la medida que estos guarismos se usan habitualmente para cartografiar los espacios sociales más expuestos a la privación material y al riesgo de pobreza, conviene conocerlos para poder reflexionar después acerca de los contextos reales que dibujan. En esta primera parte, revisaremos brevemente algunas cuestiones conceptuales respecto a la pobreza, y nos fijaremos en la afectación de la misma sobre la variable edad. Según datos de la encuesta de condiciones de vida recogidos en el Instituto Nacional de Estadística, en 2008 un 19,8% de la población estaba en riesgo de pobreza, es decir, unos 9 millones de personas. En 2013 la cifra había aumentado hasta unos 9 millones y medio, el 20,4% de la población total, y en 2018 habría llegado hasta los 10 millones, el 21,5% de la población residente. De hecho, según el séptimo informe AROPE emitido por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, publicado en 2017, en el año 2016, un total de 12.989.405 personas, que suponen el 27,9% de la población residente en España, está en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Lógicamente, los datos pueden variar en función de si nos fijamos en el riesgo de pobreza o en la carencia material severa. Según el Instituto Nacional de Estadística, la carencia material severa sería la proporción de población que vive en hogares que carecen al menos de 4 artículos de entre estos 9 ítems. No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada 2 días. No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos de 650 euros. Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal, hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad o en compras a plazos en los últimos 12 meses. No puede permitirse disponer de un automóvil. No puede permitirse disponer de teléfono. No puede permitirse disponer de un televisor. No puede permitirse disponer de una lavadora. El riesgo de pobreza, en cambio, refiere al porcentaje de personas que está por debajo del umbral de pobreza, establecido en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo. En esta unidad nos centraremos en esta última variable, la tasa de riesgo. Si nos fijamos en los datos del Instituto Nacional de Estadística para el conjunto de España entre los años 2008 y 2018, podemos apreciar una clara diferencia entre la tasa de riesgo de pobreza de la población comprendida entre los 0 y los 17 años respecto a la población mayor de 18. Como puede apreciarse en el gráfico, aunque la evolución durante esta década tiende a la igualación, en 2008 la diferencia es de casi 11 puntos porcentuales en detrimento del sector más joven, en 2014 es de 7,6 y en 2018 de 5. Estas magnitudes son sensiblemente más acusadas en España que en la media de la zona euro, que, pese a mantener también al sector de menores de edad como más expuesto a la pobreza a lo largo de todo el periodo, lo hace con una diferencia porcentual mucho menor, 3,6 puntos en 2008, 4 en 2014 y 3,8 en 2018. En ambos casos, recordemos que este umbral se determina en función de la distribución de los ingresos por unidad de consumo de las personas, que está fijado en el 60% de la mediana de esos ingresos por unidad de consumo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el grupo de edad más expuesto en España sería el integrado por menores de 16 años, que presenta los valores más altos hasta 2015, cuando se ve levemente superado por el grupo de edad de 16 a 29 años. Es interesante observar cómo el segundo grupo en riesgo de exposición en el año 2008 sería el de mayores de 65 años, colectivo que desciende de forma perceptible en los años siguientes, llegando a reducirse hasta 14 puntos porcentuales en el año 2014. Así, y pese a un ligero ascenso en los años siguientes, será el grupo de edad que en 2018 tendrá una tasa más baja. En lo que se refiere a la zona euro, vemos que el grupo más expuesto corresponde a jóvenes que tienen entre 16 y 24 años, seguido de cerca por los menores de 16 años. Como en el caso español, los mayores de 65 años presentan tasas de riesgo sensiblemente menores y también muestran una tendencia decreciente entre 2008 y 2014.
El séptimo informe AROPE advertía que en España casi 1 de cada 3 niños y niñas, el 32,9%, está en riesgo de pobreza y o exclusión social. Y además, en el informe FOESA de 2017, se constata que en España 1 de cada 4 niños se encuentra en una situación de riesgo de pobreza o de exclusión, unas cifras que son las segundas más elevadas de toda la Unión Europea. Según datos proporcionados por el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil en España, el riesgo de pobreza afecta especialmente a la población infantil, siendo la privación severa el fenómeno más grave, aunque menos frecuente, y la moderada el más habitual, llegando a ser del 30,5% en 2014 y manteniéndose en un 26,8% en 2018. Existe una considerable heterogeneidad interna, tanto a nivel estatal como europeo, en los valores de referencia. En España, la población menor de 18 años presenta una tasa de riesgo de pobreza más elevada que la población mayor de esa edad. Por grupos de edad, el sector más expuesto sería el integrado por menores de 16 años, junto con el de la franja de 16 a 29 años.